Existe un grave problema dentro del pueblo del Señor, es una falta de identidad. Muchas veces eh, simplemente tenemos una falta de identidad porque nos basamos pura y exclusivamente en nuestros sentimientos, en las circunstancias que nos rodean y consideramos de que Dios muchas veces nos favorece o a veces es como que dejamos que las dificultades o los problemas o las cosas que nos suceden cambien nuestra perspectiva de Dios. Sin embargo, tenemos que entender algo importante y algo poderoso. Como pueblo del Señor, como hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Dice la Biblia, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que somos pueblo adquirido por Dios, somos de la ciudadanía de Israel, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Pertenecemos, fuimos injertados a Israel como pueblo del Señor y como pueblo de Dios que Él nos ha comprado, que Él nos ha adoptado, que Él nos ha hecho pueblo de Él. Es importante que nosotros podamos, para poder aplicar, para poder ser beneficiados de las bendiciones de Dios, en primer lugar necesitamos conocimiento, necesitamos entender y necesitamos. Otra de las cosas importantes es entender de que Dios le dio instrucciones a su pueblo, le dio ordenanzas, le dio mandamientos para que ellos puedan cumplir. Tenemos que ser conscientes de que no teníamos la manera nosotros por nuestros propios medios de poder cumplir la voluntad de Dios y la palabra de Dios como Dios quería. No encontró Dios a ninguna persona justa sobre la tierra, nadie que busque a Dios. Entonces, nosotros entendemos que por medio de Jesucristo hoy nosotros tenemos la posibilidad de acceder a los pactos y a las promesas. Tenemos que entender que somos del linaje de Abraham por medio de la fe y por medio de Cristo, por medio de la obra de Cristo, nosotros venimos a hacernos beneficiarios de estas promesas, de estos mandamientos, de estas palabras que Dios le dio a Abraham. Entonces, basándonos en esto y basándonos un poco en la palabra de Dios en el Salmo 105, yo quisiera que podamos meternos en el tema, en los temas fundamentales de lo que vamos a estar tratando en estos días que tienen que ver con octubre, ¿sí? Octubre, bien. En primer lugar, el Salmo 105, verso 8, habla del pacto eterno con Abraham. Y al hablar de eterno, está hablando de que no tiene una fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento, sino que Dios mantiene su pacto y nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús, como pueblo del Señor, nos hacemos acreedores a ese pacto y a esa promesa. No tenemos que hacer nada por ello, solamente como pueblo de Dios tenemos la obligación de guardar la palabra de Dios. Y aún con todo esto ni siquiera tenemos que hacer demasiado esfuerzo porque es el Espíritu Santo de Dios el que pone sus leyes en nuestros corazones para que la guardemos gozosos y podamos así agradar a nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿en qué radica o en qué se basa el pacto abrámico, vamos a decir, ¿no? En Génesis capítulo 12, verso 2 y 3, aquí encontramos el pacto de Abraham, el cual por medio de nuestro Señor Jesucristo llega hasta nosotros. Entendamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 13 al 15. Meditemos por favor en esto, porque Él nos ha heredado bendición. Entonces le dice: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te bendigan. Y en ti, podríamos hablar que en esta palabra podríamos decir que está hablando de Cristo también, ¿no? Pero nosotros también somos bendición, somos bendecidos para poder bendecir. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gracias a este pacto hecho por Dios con Abraham y por medio de la fe,
hoy es que nosotros podemos alcanzar estas gloriosas promesas. Esta bendición está sobre nosotros. Es importante que nosotros podamos recalcar esto en esta primer clase, que la bendición de Dios radica sobre nuestra cabeza, que no somos nosotros los que tenemos que correr tras las bendiciones, sino que las bendiciones corren tras nosotros. Y es exactamente lo que Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Por qué? No porque nosotros seamos personas extraordinarias, sino porque realmente tenemos un Dios extraordinario que hace milagros y que nos bendice, y que Él hace de que las bendiciones nos persigan y nos alcancen. Es lo que Dios le prometió a su pueblo: si guardare sus mandamientos, si caminare sus estatutos, en sus ordenanzas que yo les prescribo hoy, Dios va a abrir los cielos, Él va a llenar nuestras almacenas, Él va a llenar nuestras vidas con sus más ricas bendiciones. Bien, en la segunda clase vamos a encontrar que nos vamos a basar en el Salmo 105, también verso 16, verso 17 y dice hasta el 19, 18 y 19. Entonces vemos la vida de José y el cuidado de Dios hacia su pueblo. ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a ver que en el propósito terrible que tuvo que pasar José, en esa cruda realidad que él tuvo que vivir por prácticamente 20 años, Dios tenía un propósito. ¿Por qué? Porque Él trajo hambre sobre la tierra, pero Él levantó a un José. Porque en medio de esa hambre, en medio de lo que Él quería hacer, Él tenía ya preparado en Egipto provisión para su pueblo, y tenía preparado a un hombre que iba a gobernar sobre Egipto a fin de que todo su pueblo sea bendecido y no le falte absolutamente nada. Entonces, tomo algunos versículos en base a la historia y leemos en Génesis capítulo 41, verso 18, que dice: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón, dijo José. Y esto es algo lógico. Lo que Dios quería hacer, ella lo había determinado de mucho antes, y todo lo preparó. Hasta él mismo fue capaz de hablar con Faraón, a fin de que él pueda ejecutar su voluntad. Dios tuvo que hablar con un rey egipcio para ejecutar su voluntad, y tuvo que poner en su corazón esa gracia para que pueda poner a gobernar a José en ese lugar, porque él tenía preparada bendición y cuidado para toda la familia de Jacob. ¿Por qué? Porque él tiene un pacto eterno con su pueblo, no lo olvidemos, ¿sí? Entonces, dice Génesis capítulo 41, verso 49, recogió trigo como arena del mar. ¿Por qué? Porque todo lo que José hacía prosperaba. No por José, sino por la bendición que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿sí? Entonces, después vemos en el capítulo 45 también de Génesis, verso 18, yo le daré, dice, lo bueno de la tierra, y comerán de la abundancia de la tierra. Está hablando José acerca de su padre, le dice que vengan, que dice que él le va a dar de lo mejor de la tierra de Egipto preparado para su pueblo. Y esto es importante que nosotros podamos entender, porque es lo que Dios hace siempre. Dios nos hace comer de lo cual nosotros no hemos trabajado. Dios nos hace cosechar aquello que nosotros no hemos sembrado. Dios siempre tiene preparadas bendiciones que exceden nuestros esfuerzos, porque es Dios el que hace el esfuerzo, es Dios el que se quiere llevar la gloria y mostrarse hacia nosotros, porque Él cuida de cada uno de nosotros. Así que lo que vamos a remorcar en la segunda clase es el cuidado de Dios hacia su pueblo. Todo esto haciéndonos entender y haciéndonos comprender y entrar en nuestro pensamiento como parte del pueblo del Señor. La tercera clase nos habla de lo sacó con brazos fuertes. Bueno, acá hay una palabra tremendamente profética, porque todo lo que tiene que ver con la liberación de Egipto también tiene que ver con las cosas que van a suceder en el final de los tiempos, las plagas y todas las cosas que Dios va a mandar sobre la tierra. Tiene mucha similitud con lo que pasó en Egipto, pero aún con todo eso, Dios estuvo con su pueblo en Gosén. Claro, después que José muere, pasaron 400 años, pero Dios se acuerda de su pueblo, envía a un Moisés, y allí dice:
la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 26, verso 8 y Salmo 78, versos 52 y 53, Dios lo sacó con brazo fuerte, con brazo poderoso. Hermanos queridos, cuando nos encontramos nosotros en diferentes aflicciones, tenemos que comprender que Dios es poderoso y Él tiene un brazo fuerte para sacarnos de toda situación adversa, de toda situación difícil que nosotros podamos afrontar. Solamente tenemos que creerle a Dios, que creer que tiene todo poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer para su gloria. También la liberación de Egipto es la sombra de la obra de la cruz, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Así que cuando nosotros miramos la liberación del pueblo de Israel de Egipto, tenemos que ver a Cristo liberándonos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Lo sacó con señales, también dice el Salmo 105, y Dios va a hacer grandes señales en favor de nuestra vida porque nosotros somos su pueblo. Él va a manifestar su poder, y por más que los mismos magos de Faraón intentaron imitar las señales que Dios hacía, no podían con ellas, porque lo que Dios había hecho y lo que Dios intentó manifestar y lo que Dios manifestó sobre la tierra de Egipto fue mucho más grande y más poderoso que todo lo que el faraón, sus magos y sus dioses pudieran hacer. Y esto es lo que Dios hace en favor de su pueblo. Él tiene mucho más poder. Traía un versículo a acotación que está en el Éxodo capítulo 10, verso 23. Mientras Dios envió la plaga de oscuridad sobre el pueblo de Egipto, donde nadie veía absolutamente nada, a nadie del que estaba al lado suyo, dice que sobre el pueblo de Dios hubo luz. Hubo luz en todas sus habitaciones. Qué tremendo, porque cuando el mundo entero está en tiniebla, en desesperación, en oscuridad, pasándola mal, el pueblo de Dios tiene otro destino. Dios tiene preparado para el pueblo de Dios un destino de gloria. Y este destino de gloria lo ha preparado para que nosotros podamos caminar en esa bendición y en ese destino. Así que, hermanos queridos, les animo en el nombre del Señor a creer en el brazo poderoso y fuerte de Dios, que puede sacarle de toda situación adversa, de toda esclavitud, que nos ha sacado del pecado con poder, aun cuando nosotros intentamos de mil maneras liberarnos de tantas cosas que nos ataban y no pudimos. El brazo de Dios nos ha sacado y nos ha dado más que victoria en el nombre de Jesús. Nuestro Dios es Dios de poder sobre toda opresión del enemigo. Si Dios pudo librarnos del pecado, Él también podrá librarnos de todas las cosas que nos son adversas y de todas las cosas que Él quiere librarnos para su gloria y para su honra. La cuarta clase habla de: te llevaré al desierto. Y allí podemos, en el desierto, comprender que Dios tiene un propósito con nosotros en aquel lugar. El Salmo 105, verso 39 al 42, habla acerca de esto. Es bueno que ustedes lo puedan leer y meditar profundamente y dándole tiempo a la palabra de Dios para permitir que también el Espíritu de Dios les inspire para poder hablar y transmitir lo que Dios quiere que ustedes puedan transmitir en el nombre de Jesús. Vemos la provisión de Dios. El desierto es un lugar de provisión. Comúnmente cuando nosotros pasamos por lo que nosotros llamamos desierto, que son pruebas pareciera interminablemente largas, terribles, donde nos encontramos complicados, solía decir un predicador, decía: nos encontramos como chivo picado por avispas, porque no sabemos para qué lado disparar. Es tremendo todas las cosas que nosotros pasamos y no sabemos para dónde ir. Y es en esos desiertos, en esos momentos donde terminamos por entender que tenemos que confiar en Dios pura y exclusivamente, que no existe un trabajo que nos pueda sustentar, no existe una economía que nos pueda sustentar, no existe una habilidad humana que nos pueda sustentar. Es en ese lugar donde Dios elige tratar con nosotros, donde nosotros comprendemos, aprendemos y somos formados por Dios. Es entonces Dios nos lleva al desierto siempre con un propósito, y el propósito es que le podamos conocer a Él, que podamos conocer las virtudes de su poder y de su gloria. Así que
el desierto es un lugar de provisión, el desierto es un lugar de cuidado, es un lugar donde podemos conocer y encontrarnos con Dios como nuestro Padre y podamos disfrutar de la paternidad de Dios. Hermanos, es tan maravilloso cuando nosotros podemos sacarle provecho a ese lugar de desierto. Veamos a Israel. Cuando quisieron agua, tuvieron agua. Cuando tuvieron hambre, Dios le dio maná. Cuando quisieron carne, Dios le dio codornices. Dice que había montañas tremendas. Habla de casi no sé, imagínense que la Biblia lo expresa con otras medidas, pero dice que era pero tan grande que la cantidad de codornices que tuvieron era incontable. Y esto también entendiendo lo siguiente, que la codorniz era una de las comidas más codiciables en Egipto en ese momento. Así que para los egipcios era algo valiosísimo y muy caro, que solamente tenían acceso a las personas ricas. Israel en el desierto, sin gastar un centavo, comió codornices hasta que casi le salió por la nariz, porque fue tremendo lo que Dios derramó sobre su pueblo. Y así con cada cosa que necesitó. Sus vestidos, sus zapatos no se gastaron. No. Es tremendo lo que Dios hizo con su pueblo. Bueno, yo les dejo acá unos versículos más. También habla acerca de la protección de Dios, un lugar de protección. Columna de fuego de noche y nube de día. Bueno, el desierto sabemos que es un lugar tremendamente caluroso y si no tenían una nube que los cubriera durante el día, se iban a cocinar. Ahora, todos los días, durante 40 años, ¿ustedes se imaginan? La nube de Dios estuvo sobre Israel para cubrirlos. Imagínense que el que se iba fuera de la nube terminaba frito. Sin embargo, aún en la noche, en medio del desierto, tiene esta particularidad de que por ahí se levanta un frío muy tremendo, que de repente, a pesar del calor del día, el frío de la noche es terrible. Entonces la columna de fuego le proporcionaba el calor que el pueblo de Israel necesitaba para poder estar resguardado, seguro. Así que Dios pensó en todo eso, en cada detalle. Tenemos la palabra de Dios de Nehemías, capítulo 9, verso 19 al 21, para que ustedes puedan leer. En cada detalle Dios está. Es en el desierto donde Dios nos enseña su provisión, su cuidado y su protección. Es en el desierto donde Dios nos manifiesta su palabra. Allí Dios le dio a Israel sus instrucciones, el cerco de protección. Algo en lo cual Él le dijo, si ustedes andan en estas palabras, ustedes van a estar protegidos y seguros. Entonces tenemos que entender esto. Dios no nos habla muchas veces ni nos da su palabra porque nosotros seamos desobedientes y nada más. En realidad Dios nos da su palabra para protegernos. Su palabra es una protección. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra misma de Dios nos protege y nos ayuda a vivir lejos de toda maldición y de todo mal. Estuvo con ellos en el desierto durante 40 años. Dice que la Shekinah, la presencia de Dios de manera visible, se manifestaba en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo. Dios estuvo con ellos todos los días. Y yo quiero decirte, a pesar de que te encuentres en tu peor desierto, Dios está contigo, su presencia va a estar contigo, la Shekinah de Dios va a estar contigo, a pesar de todo. No le tengas miedo al desierto. Dios te va a proveer, Dios te va a hablar, Dios va a traer su presencia y va a estar con vos en tu peor momento, en tu peor aflicción. Y también el desierto es un lugar de preparación, porque antes de que ellos salieran del desierto, de que se tuvieran que, bajo el mando de Josué, enfrentar a todos sus enemigos y conquistar la tierra prometida, etc., es ahí donde Israel y nosotros tenemos que estar, en ese lugar, para entender dos cosas importantes. ¿Quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros? Bueno, en el desierto pudieron ellos ver quién es Dios. Dios es su Padre y los cuida. ¿Y qué puede hacer Dios por nosotros? Dios puede hacer cosas tremendamente grandes, milagros sobrenaturales enormes. Así que, hermanos, vayamos con seguridad y creamos en esta palabra que Dios le dio a Oseas en el capítulo 2, verso 14. Dios nos va a llevar al desierto y allí nos va a manifestar su gloria, su poder, su amor incondicional. Haré que te enamores de mí. Bien, y en el último punto, en el quinto punto, nos encontramos con la última parte de esta lección,
que en el Salmo 140, en el Salmo 105, verso 44 podemos encontrar, dice, les dio la tierra y las labores de los pueblos, un poco lo que veníamos hablando, es la herencia del pueblo de Dios. Les dio la tierra y las labores de los pueblos. Quiere decir, ellos heredaron por lo que otros trabajaron. Israel lo heredó, Israel lo conquistó, no tuvieron que trabajar por lo que Israel tuvo. Otros trabajaron por la tierra, pero Israel la heredó. Y esta es la promesa de Dios para nosotros. Dios nos va a hacer heredar sus promesas y aquella tierra por la cual nosotros no trabajamos. Dice Josué capítulo 24, verso 13, que vas a cosechar aquello que tú no sembraste. Lo mismo dice Deuteronomio capítulo 6, verso 11. En la bendición de Dios, es la bendición de Dios, es la bendición de Dios aquella que enriquece. Por más que nosotros digamos, es el esfuerzo, el levantarnos temprano, el tener una disciplina, el trabajo, todo esto es importante porque todo esto nos ayuda a que podamos vivir en esta bendición de Dios. Pero no olvidemos esto, que más allá de nuestros esfuerzos es Dios el que nos bendice, es Dios el que nos provee, es Dios aquel que nos sustenta y es Dios aquel que va a hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pidamos o entendemos. Lo que a mí en lo personal, 15 años de trabajo en un lugar fijos y con mucha bendición no me dio, me lo dio Dios de su mano poderosa. Y entonces yo pude comprender en la escuela de Dios que mi Dios es mucho más grande que todos los planes que yo pueda hacer, que todos los sueños que yo pueda tener. No debo dejar de planear, no debo dejar de soñar, pero debo saber que la bendición mía y tu bendición viene de Dios. Esto es lo que tenemos que saber como pueblo del Señor. Bien, acá un versículo tremendo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. Fuimos elegidos por Dios para heredar bendición. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Nosotros somos herederos de bendición. Dios nos ha dado esa bendición para que nosotros la podamos heredar. Nadie trabaja por una herencia, solamente la recibimos y nada más. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Aparte de todo esto, Dios también le enseñó a su pueblo y nosotros también tenemos que aprender el concepto del descanso, porque al saber que Dios nos va a dar aquello por lo cual nosotros no trabajamos, tenemos que aprender a descansar. ¿Y por qué tenemos que aprender a descansar? Porque en un mundo de tanto estrés, en un mundo de tanta preocupación, en un mundo donde corremos tantas cosas sin alcanzarlo y lograrlos, y nos afligimos y nos estresamos y nos enfermamos con tantas cosas que queremos hacer y que nunca podemos lograr hacer, Dios está allí diciéndonos, vengan ustedes los que están trabajados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Y no llegamos muchas veces a entender el plan de Dios e ignoramos el plan de Dios para nuestra vida, pero la realidad es esta: Dios quiere hacernos descansar. El concepto del descanso es algo importante que nosotros tenemos que entender. Dios le dio a su pueblo por estatuto perpetuo un día de descanso. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios estaba el enseñarnos de manera muy personal, pero muy insistente, de que nosotros necesitamos aprender a descansar. Dios se lo enseñó a su pueblo dándoles un día donde dijo: no hagan nada, ni abran las puertas, no prendan fuego, no hagan nada. Ahora, ¿cuál es la enseñanza hoy para nosotros? Nosotros tenemos que aprender que todo viene de Dios y que nosotros no tenemos que hacer nada por ello. Tenemos que aprender el concepto del descanso, a dejarlo que Dios sea Dios, a dejarlo que Dios vaya delante de nosotros, a dejarlo que Él pelee por nosotros y nosotros estemos tranquilos. Qué tremendo, ¿no? Porque una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como seres humanos es delegarle las cosas a otra persona. Siempre queremos actuar nosotros, queremos hacerlo de nuestra manera, como nosotros pensamos que es mejor. Sin embargo, te vas a dar cuenta, cuando pases por la escuela de Dios, cuando pases por el desierto, cuando pases por las diferentes pruebas, que Dios siempre obra de manera soberana y no como tú piensas, sino como Él quiere. Entonces es importante que tú entiendas esto. En el concepto del descanso tú aprendes de que Dios es Dios y tú eres su hijo. Él vela, Él sale, Él pone el pecho por vos, Él va a salir a tu defensa, ¿sí? Entonces, Él obra por nosotros
y nosotros estaremos tranquilos. Hermanos, si nosotros entendemos esto, que somos pueblo de Dios y que hemos heredado cada una de estas bendiciones, entonces vamos a tener una gran y tremenda seguridad. Oro a Dios para que Dios les dé esa gracia, ilumine sus corazones, sus mentes y su espíritu, para que esta palabra que el Señor me dio pueda ser para ustedes una luz, pueda ser para ustedes algo que les traiga una revelación poderosa y que la puedan transmitir a otros de una manera, no sé, ungida, gloriosa, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento yo te doy gracias y te pido en esta hora, Señor, que tú traigas luz y entendimiento sobre cada uno de tus siervos en esta hora que van a compartir tu palabra. Háblales primero a nosotros para que nosotros podamos tener que decir. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada uno de nosotros y por todo lo que tú haces por nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, adelante, Dios les bendiga. Enseñen con certeza, enseñen con seguridad, enseñen con el ejemplo. Hay muchas personas que necesitan escuchar y nosotros tenemos algo que decir.